Esta hoy conferencia el doctor comenzará a Diego grabarse. Martínez Conde. Él es especialista en obesidad y comorbilidades, es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, fundador y creador de Workbox, Centro de Entrenamiento Funcional. Tiene certificaciones en CrossFit Kids, CrossFit Endurance, CrossFit Olympic Weightlifting. Tiene una especialidad en obesidad y comorbilidades, maestría en nutrición aplicada en salud pública de la Universidad Iberoamericana, medicina funcional en IFM, consulta privada enfocada en medicina funcional integrativa y nutrición. Y además empezó a investigar a mayor profundidad, con mucho mayor foco, la cetosis y sus efectos terapéuticos en el cuerpo humano. Y bueno, está en proceso de certificación para el Fellow de Lifestyle Medicine. Así que está súper interesante, doctora. Doctor Diego, Muchas bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación, gracias por la oportunidad. Pues gracias a Niupenta por todo lo que ha hecho y por acercar estas, pues las opiniones, no opiniones, sino ponencias de expertos y de gente preparada en el tema. Yo lo aplaudo muchísimo, lo agradezco muchísimo y espero que les guste. Pues adelante, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok, las complicaciones osteoarticulares en el paciente obeso, así decidí ponerle a la ponencia, más allá de ortopédicas, un poco a propósito, porque bueno, ortopédicas, por lo menos en el punto de vista que yo tengo, es a lo mejor que yo viera esta corrección más quirúrgica, ¿no? A pesar de que también sean ortopédicas, ¿no? O sea, me refiero como a la cuestión únicamente ósea y de la articulación. Es un poco de lo que voy a estar hablando. Aquí no voy a englobar ningún tratamiento quirúrgico. Y voy a estar hablando un poco al principio, algo de epidemiología, después cómo es la fisiopatología, que es pues, muy importante en por qué se generan pues, las lesiones que se generan no solo en el obeso, pero se agudizan en el obeso. Y después ya algunos casos, sobre todo en la cuestión de la carga y del estrés mecánico y del estrés que se genera en el caso del obeso, además. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están aquí y adelante. Ahí está. A ver, ¿qué hacer? Bueno, antes la podía reducir, ahora creo que no. Si alcanzan a ver al Super Batman, yo hace rato sí pude reducir. No sé por qué ahorita no. Sí lo vemos, doctor. Se ve súper bien. Esa la puse igual muy a propósito porque pues es un reflejo, no sé si sea aquí en México, casi puedo apostar que sí. En México tenemos ahí la competencia en el primer y segundo lugar en tasas de obesidad, no solo en adultos, sino también en niños, lo cual es pues, una noticia no buena, pero pues así es, ¿no? Según cifras de la OMS, la obesidad desde 1975 se ha triplicado. Y bueno, en el año 2016, la revisión la hice ayer, lo último que sale del 2016 como tal, es casi 2 billones de personas. Yo podría decir que ahorita ya serían 2 billones, que son mayores de 18 años. Ese es otro foco. Ahorita no va a hablar de las complicaciones y de las situaciones con los niños, que también son muy importantes, pero por el momento no lo voy a tocar. Me voy a orientar solamente en los adultos. Entonces, 2 billones de personas en la adultez tienen algún tipo de sobrepeso. Y de estos, 655 millones sí son obesos como tal. Y pues esto no es nada más y nada menos que el 13% de la población adulta, que pues aquí parece poco, pero es mucho, es muchísimo. Y muy concretamente quise poner datos pues, más específicos de nuestro país. Aquí en la República Mexicana, el 70% de la población adulta tiene sobrepeso y creo que alrededor del 30 o 40%
tiene obesidad. Entonces, pues es algo serio esta cifra. Teniendo obesidad o padeciendo la obesidad, el coeficiente de mortalidad se incrementa muy sustancialmente a partir de los 25 años en que hicieron esta métrica. Entonces, un sobrepeso o un extra de un 10%, la expectativa se reduce en un 15%. Y si tienes un 20% de exceso de peso, se reduce casi el 40%. En esto yo encontré no siempre las mismas cifras, algunas son menores o más conservadoras, algunas son mayores, pero lo que es prácticamente unánime es sobre la calidad de vida, que eso, bueno, pues es casi prácticamente cualquier persona lo puede, pues, inferir, ¿no? Lo puede decir, a pesar de que no te mueras, es peor que te mueras, es peor vivir con todas estas enfermedades que se están generando y que ya sabemos desde hace pues casi 2 décadas o alrededor de 2 décadas con bastante evidencia que en el caso de la osteoartritis y en el caso del obeso no es solamente o sea, es el principio es el mismo que en una persona que a lo mejor no fuera obesa. Es una enfermedad de la articulación como tal y no solamente el estrés mecánico. O sea, hay muchas cosas metabólicas y bioquímicas que suceden en la articulación que son muy importantes. Un poco más adelante lo voy a comentar. Y bueno, además, pues algunas veces, por lo menos en nuestro país, estas molestias articulares o este diagnóstico de osteoartritis o osteoartrosis es más común. ¿Por qué? Porque hay infrarreportadas. O sea, hay personas que no lo reportan porque no asisten a un médico, porque cada vez la obesidad en general pasó de ser una obesidad del estrato una enfermedad del estrato socioeconómico alto al estrato socioeconómico medio bajo o bajo, y va a seguir yendo hacia allá por la cantidad de oportunidades y por los costos, vaya, muchas cosas en alimentos saludables y oportunidades para hacer actividad física. Pero entonces la gente, por lo menos aquí en México, a los que tratamos clínicamente a pacientes y si lo hacemos con gente de bajos recursos, sabemos que muchas veces no van al médico porque no me vayan a diagnosticar algo más, no me vayan a encontrar algo más. Y entonces existe el infrarreporte en muchísimas enfermedades, esta no es la excepción desafortunadamente. En México, bueno, la tasa de obesidad es mucho más alta que en otros países y además, muy desafortunadamente, la tasa de actividad física en todos los estratos, todos los grupos etarios es baja, ¿no? O muy baja. Algunos lugares donde pues no tienes oportunidad, no tienes espacio, o no tienes tiempo, hay muchas causas que esto genera una situación, ¿no? El bajo nivel de actividad física. Bueno, para la carne de lo que sucede en la articulación como tal, aquí a muy resumidas cuentas es que hay una degradación del cartílago articular, el cartílago hialino. Es una enfermedad como tal que tiene una progresión lenta, no es algo que aparezca rápido. Y esto, pues normalmente se puede diferenciar cuando hay un desgaste, a lo mejor muy intenso, sobre todo en gente deportista, en gente que hace algún tipo de actividad física, ya sea por su labor diaria, por su trabajo, o porque a lo mejor es un corredor, o a lo mejor es una persona que hace mucho ejercicio y tiene este desgaste en las articulaciones y entonces puede generar determinado dolor. Normalmente no quiere decir que sea toda la patología de la osteoartritis y todo lo que voy a platicar más adelante, o por lo menos no con esta inflamación, como le llaman, de bajo grado, ¿no? O sea, esta inflamación que es la inflamación crónica y todos los mediadores que hay en esto, sino es más de tipo agudo, ¿no? Entonces, esta es una diferenciación. De repente puede encimarse, por supuesto, pero la progresión en este caso es lenta, o sea, es insidiosa. Es de etiología múltiple, ¿no? Desde luego que las personas más añosas o las personas ya no jóvenes
lo tienen, y digo no jóvenes a propósito, porque hay personas de 70, 80 o más años que sus articulaciones, pues igual no son las de alguien de 20 o 30 años, pero no tienen osteoartritis, no tienen dolor, limitación del movimiento. Entonces no depende de la edad que tengas, depende de qué tan viejo estés. Y desde luego, de lo que más vamos a tratar aquí, que es la obesidad, ¿no? Pues la obesidad además tiene el factor mecánico, y después voy a hablar bastante de esto, enfocándome sobre todo en esta carga en 3 articulaciones, muy concretamente. ¿Y qué sucede al final? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero hay una falta o sea, no es adecuada la reparación en el cartílago en las fases iniciales. Empieza a haber una reducción a lo largo del grosor del cartílago, que van cambiando los condrocitos, van cambiando su morfología, van disminuyendo el número, y esto hace que haya, bueno, esto provoca degradación de la matriz extracelular. Además, va habiendo menos de estos condrocitos que tienen que multiplicarse. Puede haber daño, bueno, a la microvasculatura periférica al cartílago. Acordémonos que el cartílago pues, es un tejido avascular y no recibe ningún aporte sanguíneo. Entonces, todo es por esta difusión que se da por los vasos sanguíneos cercanos, y porque el cartílago hialino precisamente quiere decir que tiene un componente líquido muy grande, y es a través, o es así como se pueden difundir estas sustancias nutricias. Y si está, digamos, alterado ya por algo mecánico o inflamado, alterada la cuestión normal, pues entonces viene esta muerte del condrocito y se empieza a aumentar todo esto. Es un ciclo vicioso, hasta que llega la pérdida total de la integridad del cartílago, donde hay, si vemos en alguna artroscopía donde se ve al cartílago, se ven zonas, digamos, erosionadas, ¿no?, de cartílago, que realmente no tienen nada. Aquí no puse ningún video, desafortunadamente, pero bueno, puse imágenes. Entonces, en resumidas, bueno, no en resumidas cuentas, pero sí es importante recalcar que hay 3 cosas importantes. No es solo afección de cartílago o de hueso. El hueso subcondral es muy importante porque tiene estos factores de crecimiento tan importantes, y pues digamos, es la cercanía de los vasos hacia este cartílago, es lo que nutre prácticamente, o lo que lleva, lo que irriga el cartílago, de cierta manera. Y además de todo el tejido sinovial, membranas, líquido y todo lo que sucede con toda esta componentes sinoviales. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aquí creo que voy a tener que mover esto. Ok. Ya, perdón. Entonces, en el lado izquierdo de las pantallas, lo que están viendo es que hay literalmente es un desbalance entre el crecimiento y la recuperación del cartílago, a pesar de que hay este trauma, este daño, o pues digamos, microlesiones que puede haber con el ejercicio, con la caminada, o sea, lo normal, pero no es suficiente porque es mayor el catabolismo, ¿no? Entonces, en el anabolismo, perdón, existen citocinas y mediadores antiinflamatorios, y hay factores de crecimiento que promueven, ¿no?, el crecimiento. Hay esta síntesis de la matriz, y hay aumento en la proliferación de los condrocitos. ¿Qué sucede del otro lado? Y cuando está aumentando, y que además se van interponiendo pues estos mecanismos, o todas estas acciones se interponen y digamos, se potencian una a la otra. En el caso del obeso, muy particularmente, existe algo que se llama las adipocinas, y la leptina tiene un papel muy fuerte aquí. Que la leptina, al contrario, como sucede en el papel sistémico que tiene esta hormona, localmente en la articulación,
tiene un papel como degradatorio. Además, per se la leptina incrementa la producción, o bueno, estimula la producción de metilmetaloproteinasas que van a destruir como tal al cartílago. Si además tienes, como muchos pacientes obesos, resistencia a la insulina o alteraciones con la glucosa, hay artículos, aquí lo menciona Sánchez Naranjo y sus colaboradores, en donde el aumento de la glucosa, no el aumento, sino la desregulación de la glucosa y la permanencia por un mayor tiempo del que es considerado normal con una comida de la glucosa, por arriba de esos valores, va a tener también efectos muy deleterios como tal en las articulaciones. Además de que pues, estimula todo lo que es el mecanismo de la obesidad, o sea, aumentar el crecimiento del adipocito, de la masa adipositaria, todo esto. Entonces, esto genera también que haya adipocinas e incrementan las prostaglandinas malas, como son la interleucina, bueno, prostaglandina E2, además hay radicales libres, está interleucina 1, interleucina 6, interleucina 17, los que ya mencioné de metilmetaloproteinasas, y todo esto genera que empiece a haber toda esta muerte celular programada y empieza a ser este ciclo vicioso en donde pues va a poder pararse en determinado momento si hay esta reducción de peso y si hay toda esta, digamos, ecosistema antiinflamatorio o ecosistema saludable, puede parar si está todavía hasta determinado punto. Si ya hay destrucción de cartílago y así es difícil recuperarlo precisamente porque es algo avascular. Y del lado derecho, vemos igual la presencia de adipocinas, citocinas inflamatorias. Además, aquí sí menciona lo del incremento en la carga en la articulación. Entonces, en la parte izquierda está una articulación normal, todo el complejo hueso, cartílago, membrana, todo esto. Y del lado derecho ya está como tal, en donde hay remodelación, esclerosis subcondral, en el hueso empieza a haber toda esta endurecimiento, no tiene las mismas características ni micro ni macroscópicas el hueso, entonces se hace un hueso, pues digamos, más duro, pero no con las mismas características que resiste toda esta fuerza y todas estas compresiones mecánicas, es mucho más frágil. Obviamente que se va a partir el cartílago y se va a ir segmentando cada vez más hasta que ya sea algo macroscópico. Va a haber una inflamación como tal, con mediadores inflamatorios en el líquido sinovial y en la membrana también, que van a hacer que provoque dolor, que provoque más compensación a nivel, digamos, muscular y cómo se va a ir moviendo, y que se generen osteofitos. Y cuando esto empieza a pasar, conforme es más consecuente y conforme se da más crónico, digamos, pues desaparece más cartílago, la persona aumenta más de peso y se empeora, ¿no? O sea, todo esto se empeora hasta que hay prácticamente ya choque de hueso con hueso, ¿no? Ok, estas son a manera de resumen las interleucinas, y esta la puse muy a propósito para que vieran que pues como una se potencia a la otra, ¿no? Inhibe la acción de la interleucina 1, el antagonista receptor, el factor de necrosis tumoral alfa, es igual que la IL-1, pero menos potente. En el caso de la LIF, no me acuerdo qué es, ya lo había leído y no me puedo acordar qué es, ya no lo puedo encontrar, pero bueno, está involucrado en la inhibición de la síntesis de los componentes. Y bueno, esto es como se van potenciando, es lo que decía hace un rato, que es esta tormenta que va llamando más, digamos, como más y más y más nubes y va entorpeciendo. Si además la persona va aumentando de peso, además de que es más la cuestión mecánica, la cuestión bioquímica se sigue empeorando. Seguramente va a tener resistencia a la leptina, va a tener más leptina y la leptina va a dar todos estos, pues todas estas cuestiones, o desencadenar todas estas cuestiones bioquímicas que les acabo de mostrar. Como tal, o muy específicamente, en el tejido adiposo, ¿qué sucede? ¿No? Esto es lo que les platiqué, ¿no? Incrementa niveles de enzimas degradantes, ¿no? Además de las metilmetaloproteinasas, el óxido nítrico
y algo que ya platicamos, ¿no? Y los condrocitos en los pacientes obesos, lo que argumentan los autores es que si tienes esta obesidad, por el componente inflamatorio como tal de la obesidad, se genera toda esta situación pues en el complejo del cartílago y el hueso y toda la articulación, ¿no? Entonces, ellos tienen una respuesta a la leptina distinta a pacientes que no tienen esa cantidad de tejido adiposo o que no tienen esa cantidad de tejido adiposo inflamado, que eso es, digamos, como el meollo del asunto. Estas pues, sustancias inflamatorias, citocinas inflamatorias, así que están en la grasa visceral y que de ahí pueden propagar y que mandan mensajes a cuando hay estas tensiones mecánicas, que empiece a haber todo este desgaste y empieza toda la inflamación de bajo grado. Entonces, pues es muy distinta la respuesta, no es como si hubiera esta respuesta intraarticularmente pues disminuida de alguna manera. Y luego aquí Palu y sus colaboradores dicen que un incremento de 5 puntos en el IMC representa 35% de incremento en el riesgo de osteoartritis de la rodilla. Entonces, aquí es muy bueno, esto lo puse porque nosotros con un tratamiento Mupenta, con esta reducción de peso que no tiene que ser quirúrgica, pues se pueden ahorrar el bisturí, puede haber una reducción muy significativa en el índice de masa corporal y por ende ayudar muchísimo a prevenir la osteoartritis o a disminuir la progresión de la osteoartritis si es que ya se presentó. Y hay 11, bueno, esto es en la rodilla, perdón, y en la cadera sucede menos. Aparentemente la rodilla, de lo que yo estuve investigando, en general es como el común denominador, la rodilla es lo que más pues se debilita, ¿no? Es lo que más se debilita y lo que más se daña, ¿no? La osteoartritis de rodilla, más que de la cadera, por eso es del 35 al 11, ¿no? En rodilla a cadera. Y mucho de esto, bueno, antes de que se me pase, porque esto no lo puse escrito, pero hay algo que se llama como el deltoides en la zona del trocánter, que son la parte del glúteo mayor, una parte del glúteo medio y el músculo, el tensor de la fascia lata, que dan este soporte de que la cabeza femoral se quede en su lugar. Cuando esto no sucede o cuando está debilitado, entonces puede haber pues estos movimientos de valgo o de varo, o sea, coxa-vara o coxa-valga, y de ahí empezar a generar todo esto, todo el resto o sea, en lo que está abajo, en la estructura ósea, ¿no? O sea, de ahí se va la rodilla y de ahí se va a la mortaja tibioestragalina, a la articulación del tobillo. Entonces, si empiezas a tener personas que tienen debilidad, sarcopenia, como ya lo habíamos visto aquí en alguna presentación, y sarcodinia, y dinapenia, entonces van a empezar a tener pues, esta menor actividad, menor estímulo hacia el músculo y se va a debilitar toda esta parte pélvica, todos estos músculos glúteos, estos músculos estabilizadores en general del muslo y por ende, pues obviamente de la cabeza femoral. Todo esto genera todo este desbalance y además de ahí que se traduzca, como hay más músculos, aparentemente lo que mencionan otros autores es como hay más músculos en la parte de los glúteos, tiene más oportunidad de ir esa pérdida de músculo, de todas maneras la cabeza femoral permanecer en el acetábulo, ¿no? Pues es una articulación que tiene mucho más refuerzo de músculos. A pesar de que empiezan a disminuir, al tener más, pues o sea, se tarda más la evolución y por eso es menos común las alteraciones en la cadera que en la rodilla, en los obesos. Las personas que dejan de hacer actividad física empiezan a perder músculos de la pantorrilla
y músculos de todo el muslo, los anteriores y los posteriores, y esto hace que también la rodilla se debilite y sea muy... es parte de la fisiopatología de la osteoartritis, o más bien de estos factores etiológicos en la osteoartritis, ¿no? Porque esta debilidad es parte fundamental. Y bueno, regresando, también con el tejido adiposo, más masa muscular o masa magra, libre de grasa, se asocia con mayor grosor de cartílago. No encontré, pero creo que es lo lógico y vale la pena comentarlo, que si es una persona que tiene más masa muscular para los rangos normales o está en los rangos superiores de la normalidad, entre comillas, para su edad, pues puede muy probablemente ser porque haga más ejercicio y esto da una consecuencia de factores benéficos o de situaciones benéficas que hace crecer al cartílago y que protege, además, porque se protege con toda la musculatura. Entonces, al contrario, si hay mayor cantidad de tejido adiposo, se asocia con más defectos en el cartílago y, concretamente, lesiones en médula ósea. Y sobre todo en la parte subcondral. Ahora, el estudio Chingford, esto se hizo en 1995 y ellos identificaron la asociación de la osteoartritis de rodilla con factores metabólicos, digamos, fueron los que como que lo pusieron en el radar. No solo era esta carga mecánica que tenía la articulación hacia diferentes, o sea, lateral o anteroposterior, sino también todo esto que platiqué hace rato, que los factores metabólicos, endocrinos o bioquímicos son parte fundamental de la génesis y de la permanencia o del ciclo, ¿no? De que se cicle esto, de que no te puedas arreglar. Y obviamente esto se hace crónico, ¿no? La patogénesis de la osteoartritis primaria en la obesidad puede iniciar con la expansión del tejido adiposo. Eso es algo que igual llamó mucho mi atención y por eso lo quise poner. Voy a mover esto otra vez. Y bueno, estos dos autores, Lomander y Sowers, uno habla de que lo más importante, Lomander utilizó el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera y el porcentaje de masa libre de grasa. Y para Lomander lo más importante fue el índice de masa corporal, para establecer el riesgo de osteoartritis. Al revés, o del otro lado de la moneda, Sowers lo que decía es que lo más importante para la prevención es la masa muscular, ¿no? Entonces, son como, hay varios puntos de vista, no es unánime. Hay gente que investiga y utiliza el índice de masa corporal, hay gente que utiliza pues, no solo el índice de masa corporal, sino la cantidad de grasa, que es lo que está ligado a la generación o a la rápida progresión de la osteoartritis, ¿no? En general, o sea, el tejido adiposo y la pérdida de masa muscular. Ok. Bueno, entrando ya la parte como, orientándonos hacia una cuestión mecánica, hacia una cuestión de qué sucede como tal en el obeso, voy a hablar concretamente de las 3 articulaciones que más información encontré. Existe afección, desde luego, en otros lugares, en otras articulaciones como en cervicales y en mano, también hay evidencia de eso buena, ligada a la obesidad, pero sobre todo en lumbares, en cadera y en rodilla es donde me voy a enfocar. Si tienen alguna duda después, ya saben que con muchísimo gusto. Entonces, después de los cálculos que hicieron y que han hecho muchos autores, a la altura de L5S1, en esta unión lumbosacra, la carga en una persona normal, que ahora es de 80 kilos, es prácticamente la mitad de su peso. Contando que lo que está cargando es la cabeza, la parte superior del tronco y las extremidades superiores. Nunca, en lo que vamos a poner aquí, no se contempla pues, el miembro pélvico o lo que está debajo de esa articulación. Eso se le resta.
Pero lo que es muy importante aquí es que cuando es una persona de 100 kilos, y esto va aumentando, ahorita van a ver cómo, si es una persona de 100 kilos, el peso real, o sea, el peso que va a sufrir o al que va a estar sometida esa articulación L5S1 es de 120 kilos. Es decir, que por cada kilo hay 4 kilos de peso extra, ¿no? O sea, son estos 30 kilos, ¿no? O sea, en vez de cargar 70, perdón, en vez de cargar, a ver, ¿por qué hice esto? Sí, en una persona de 100 kilos, si pesa 120, son 4 veces el peso. Entonces, teniendo en cuenta que, o más bien, la traducción es, si nosotros logramos que el paciente baje 1, 2, 10, 15 kilos, eso lo podemos multiplicar por 4 de la reducción en el estrés en la articulación. Esto es lo que es muy importante. Y ya, perdón, ya les puedo explicar. Aquí me estaba yo haciendo bolas, pero estos 30 kilos que hay de diferencia son estos 30 por 4, ¿no? Entonces, los 120 son los 30 kilos que habría en esa, si subes, subí 30 kilos, sí, pero en ese lugar de tu columna, en un obeso, se va a traducir en 120 kilos. Entonces es muchísimo. De ahí que si un obeso y que además tenga disminución de la masa muscular, por eso es tan importante hacer una prueba de bioimpedancia eléctrica o algo que podamos medir de la manera más exacta la masa muscular, decir, pues ahí sí es riesgoso que cargue, ¿no? Sobre todo con pesos adelante de él por el estrés en la columna. Bueno, ahora en la cadera. ¿Qué sucede en la cadera? Aquí también es un factor de 4. Entonces, una persona que pesa 70 kilos, si es una persona que está apoyada en un solo pie, o sea, solamente levanta el otro pie, o sea, el acetábulo, ¿no? O la presión que va a tener la cabeza femoral en el acetábulo son 280 kilos, menos el peso de esa pierna, ¿no? Entonces, o sea, no sé, serían 250, 260 kilos, ¿no? Dependiendo de cuánto pese la pierna, ¿no? Qué cantidad de músculo tenga, de grasa tenga, etcétera, etcétera, el tamaño de la persona. Pero bueno, 280 kilos es muchísimo. Esto quiere decir varias cosas. Uno, los huesos están preparados. Si tienen el cartílago, por eso es este cartílago hialino que tiene esta cantidad tan importante de agua, para soportar la caminata, para soportar la corrida, o sea, que sea algo muy repetitivo por muchísimo tiempo, sin que haya daño. Pero cuando se exceden, o sea, durante muchísimos años en nuestra historia, hubo gente que se ha desplazado por varias decenas, hasta cientos de kilómetros, sin tener cuestiones o alteraciones en sus articulaciones. ¿Qué es lo que pasó y qué sí es más reciente? La obesidad. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esta obesidad de tanto peso por arriba de lo normal, eso sí es un cambio muy nuevo para toda nuestra fisionomía y por eso genera tantísimo estrés, ¿no? Lo mismo aquí, una persona que tenga 100 kilos soporta 400 kilos, ¿no? O sea, es en apoyo, o sea, en una sola pierna, ¿no? Igual aquí se resta el peso del miembro pélvico. Entonces, la trascendencia de esto, la ventaja que nosotros tenemos, lo que es increíble, lo que podemos hacer es que cada peso que le quitemos o cada 10 kilos son 40 kilos menos. Y digamos, muchos de nosotros podemos cargar 10 kilos sin problema, cargar 40 kilos sin problema, pues no todo el mundo lo hace. Entonces, digamos, pongámonos en eso. Y sobre todo cuando es algo que está en fases iniciales o en fases, pues no iniciales, pero tempranas en la articulación, ¿cómo podemos detener toda esta mala evolución, ¿no? O sea, con esta reducción? Y digamos que puede ser como un argumento muy bueno para tu consulta, para la terapia con Liupenta, para su salud, bueno, absolutamente, que pierda todo esto, ¿no? O sea, eso en parte, digamos que nos está ayudando.
Algo muy importante es que cuando hay coxa valga, cuando aumenta el ángulo de la entrada de la cabeza femoral al acetábulo, quiere decir que como está en la imagen del lado derecho, se reduce el espacio articular y normalmente, si es coxa valga, normalmente como se aumenta el espacio, se hace un poquito más hacia vertical, un poquito más hacia arriba de la parte del acetábulo. Normalmente está como, o sea, oblicuo hacia adentro y hacia atrás. Y cuando hay coxa valga, pues se eleva un poco la cabeza del fémur y se abre la cadera, ¿no? Por eso en la rodilla hay esta desviación, ¿no? Por todo el fémur. Entonces, genera presión en una porción un poco más alta del acetábulo, no tanto en el centro donde debe ser, sino en una porción un poco más alta. Y aquí se multiplica por 6. Entonces, puse aquí esta verticalización de la presión acetabular. Eso, digamos, no es correcto, pero así lo quise poner como para que se entendiera. O sea, el eje, en vez de ser totalmente oblicuo, el eje se eleva un poco. De 130, ¿no? 135 a 140 o más, ¿no? Que es lo que da la coxa valga. Y en la rodilla, ¿qué sucede en la rodilla? Que es lo más afectado, como lo mencionaba hace un momento. Aquí es solamente por 2 el factor, ¿no? O sea, en una persona de 70 kilos, si solamente se apoya en esa pierna, va a cargar 140 kilos menos lo que esté abajo de la rodilla. O sea, el resto de pantorrilla y pie, ¿no? Ese peso pues, se resta. Pero la articulación de la rodilla, hasta todo lo que esté hasta el nivel de los platillos tibiales, se tiene que contemplar y es el doble de lo que pese la persona. Entonces, aquí también hay muy buena oportunidad, porque pues, es al 200%, ¿no? O sea, ahora sí que es al 200% la reducción del peso en el estrés que tiene la articulación es muy favorable, ¿no? O sea, ese cambio es súper favorable. Y obviamente que con los kilos que aumente de tejido adiposo, si los aumenta de músculo consciente, si es una persona que a lo mejor era una persona pues con una obesidad grado 2, obesidad grado 1 y ya tenía esta situación, si a lo mejor no reduce tanto de peso, pero aumenta la masa muscular, corrige su postura o cómo debe estar la articulación, obviamente que va a disminuir mucha de la clínica de la osteoartritis, ¿no? O sea, va a disminuir el dolor, va a mejorar la funcionalidad, muchas cosas que ahorita van a aparecer aquí que quiero mencionarles, ¿no? Normalmente, cuando hay apertura en el ángulo de la cadera, se cierra esta parte hacia medial y se genera se degenera esta porción de los cóndilos del fémur y de los platillos tibiales y todo el cartílago, sobre todo hacia medial. Esto es cuando hay coxa valga que hace pues un genuvaro, que es cuando tienes las piernas como en paréntesis, ¿no? Como en charrito, decimos aquí en México. Y luego, por último, hay algo que encontré que es el síndrome pie doloroso del obeso. En la bibliografía no encontré que hubiera mucho más daño o que fuera algo tan común como lo es en la rodilla o en las lumbares. En el tobillo, o sea, la articulación del tobillo es algo que se respeta más. Puede ser porque después de un tiempo ya se hace como más laxo o porque ya no están tanto tiempo de pie, pero hay menos afección de la rodilla. O sea, en comparación de en qué tan común es sustancialmente más común en las otras articulaciones más grandes que en el tobillo. En el tobillo, digamos que es 1 a 1. Y pues ahí no hay, o sea, lo que tú apoyas en el tobillo es lo que cargas, no hay aumento de la cuestión mecánica, ¿no? Como en las otras articulaciones que mencionaba. Y bueno,
aquí igualmente, si tú reduces como tal el tejido adiposo, es lo que más ayuda a la reducción del dolor en el pie, ¿no? Aquí está, en estos artículos están, la verdad, quien los quiera, con muchísimos gustos se los puedo dar, pero está muy buena esa revisión y habla precisamente sobre la reducción del dolor y lo que más redujo el dolor fue precisamente la pérdida del tejido adiposo. Algunos no cambiaron significativamente su masa muscular, y no cambiaron la regeneración del cartílago o prácticamente no cambiaron, digamos, la cuestión con la articulación. Simplemente fue la pérdida de peso. Aunque tuvieran la articulación muy lastimada, disminuía muchísimo el dolor. Esto pues, tiene mucha lógica, ¿no? Si estás cargando menos en algo que ya tienes lastimado, pues lógicamente o tiene mucha lógica que duela menos, ¿no? Y como les decía antes, es bien importante tener esto claro. O sea, el cambio metabólico, el cambio bioquímico y hormonal es fundamental para la génesis de toda esta osteoartritis. En personas que a lo mejor son, que tienen mucho peso, que no es de tejido adiposo, normalmente no se comporta así, sobre todo si es alguien saludable, ¿no? A lo mejor en atletas, levantadores de pesas. Digo, obviamente si hay demasiado desgaste, pues también se va a empezar toda la cuestión osteoartrítica, pero en personas saludables con entrenamientos sensatos o intensos, pero dentro de la sensatez, no van a tener todos estos factores inflamatorios que generan y que potencian de una manera importante la pues, fisiopatología de toda la osteoartritis. Ok. Muy curiosamente, en esta revisión de Hooper, que cita a muchas personas, que es algo que me di cuenta que muchas personas, muchos investigadores citan, la frecuencia de los síntomas musculoesqueléticos antes y después, esto es en cuestión de cirugía bariátrica y de pérdida de peso en la población en general, en todas hubo reducción. En donde no fue significativo fue en 3 sitios y curiosamente uno es la cadera. No encontré por qué, no menciona por qué en el artículo. De todas maneras, digamos que en el dato grueso hubo una reducción de 50% de las personas que tenían síntomas contra las que ya no, más bien, o sea, con las que se quedaron sin síntomas, ¿no? Ya no tenían síntomas después de la cirugía bariátrica. Aquí habla de la cirugía bariátrica porque fue el método que utilizaron para bajar de peso. Pero independientemente de cómo se logre la pérdida de peso, la pérdida de grasa, peso a expensas de tejido adiposo per se, es la que genera toda esta recuperación o esta reducción en los síntomas, ¿no? Hay, como les decía, en el cuello, que aquí fue sumamente significativo, en el hombro no fue significativo, en la mano, que también hay algo de información, y bajó no a la mitad, pero sí suficiente. En la columna lumbar fue muy importante, en la cadera fue al 50%, pero no fue significativo, y en la rodilla igual, tuvo una reducción bastante sustancial. De ahí la sexta parte en la cuestión del tobillo, que lo acabo de mencionar. Entonces también ahí hubo una significancia estadística muy, muy, muy importante en el tobillo. Y bueno, estos son algunos índices de cómo estaban en el índice y cómo se redujeron, ¿no? O sea, el índice WOMAC, que es una escala del índice de osteoartritis de Western Ontario McMaster, pues va de 150 pasaron a 49, ¿no? Hubo un cambio del 67%. En general, en los componentes de la encuesta, en dolor hubo una reducción del 51%, ganancia de función del 74% y en rigidez una reducción del 64%. Entonces, la pérdida de peso, absolutamente, si nosotros tenemos Neupenta a la mano, hay que usarla, creo que funciona bastante bien. Y bueno, como conclusiones,
Las articulaciones que más cambios significativos obtuvieron con la reducción de peso fueron cadera, lumbares y rodillas en un metaanálisis que no puse aquí, pero para todos los que gusten la bibliografía, con muchísimo gusto se las puedo pasar. Al ser estas las articulaciones que más torque tienen, o sea, como esas son las que más torque tienen, mecánicamente son las que empiezan o las que pueden empezar con esta degeneración y de ahí que empiece toda la cascada que venga toda la cascada en la cuestión metabólica y por el efecto de las adiposinas y marcadores inflamatorios que están en la grasa inflamada. Son las que más desgaste mecánico sufren con el sobrepeso. El tobillo no suele, o sea, sí es común, pero no es tan común como las otras, como lo mencionaba, o sea, de padecer osteoartritis. Sí puede haber dolor, lo que sí se argumenta es que sí hay dolor, puede haber muchos dolores en el pie, pero que no son osteoartritis de la mortaja tibioestragalina o de la articulación del astrágalo con la tibia, ¿no? Que es la que realmente soporta todo la mayoría del peso, ¿no? O sea, el mayor porcentaje del peso del cuerpo, ¿no? En el pie. Pero puede haber dolores también, metatarsalgias, puede haber dedos en gatillo, puede haber otros dolores en vainas o bursitis por todo el componente inflamatorio, pero que per se no se clasifiquen por no por la etiología, sino por la fisiopatología y por los cambios como tal, no es una osteoartritis, ¿no? Y bueno, la masa muscular adecuada. Y como ya lo dije muchas veces, la pérdida de esta masa grasa inflamada, esta masa grasa inflamatoria, esta grasa visceral, esta grasa venenosa, es lo que más beneficio provee. Bueno, fue breve, pero espero que les haya gustado, espero que les haya servido y desde luego, si tienen preguntas, Pues muchísimas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, agradecemos mucho que nos la escriban en el chat. Qué interesante, doctora Vargas. ¿Qué tal esta plática? Pues yo sí tengo varias cosas que comentar aquí con el doctor, porque la verdad es que muchos de los síntomas, lo que decía al principio, ¿no? Muchos de los pacientes llegan con estos síntomas, bueno, hasta el reumatólogo, ¿no? O sea, van con el ortopedista o llegan hasta con el reumatólogo porque piensan que es una cuestión absolutamente de alguna patología en específico y pues no están asociando justamente el problema de obesidad a estas sintomatologías, ¿no? Entonces, qué importante es saber y sobre todo el impacto, como decías, o sea, cuando un paciente pierde 1 kilo de peso, se va disminuyendo de manera exponencial la carga que tiene. Yo se los explico de manera como muy sencilla a los pacientes, es como, estás programado para cargar 70 kilos y es como si trajeras encima cargando todo el día un garrafón, ¿no? O sea, para decir tus articulaciones, ¿no? O sea, y mucho más, porque ahora veo que lo que tú pones, o sea, las cifras que pones es muchísimo más de lo que están, el impacto que están teniendo hacia esas articulaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que está muy bien para explicárselo a los pacientes. Y lo que yo quería preguntarte, doctor, es, por ejemplo, en pacientes que han tenido fracturas, por ejemplo, hablas del tobillo, que es un sitio donde no se ve tanto impacto, por la carga justamente de peso, ¿no? Que ahí no es, pero por ejemplo, en pacientes obesos que han tenido fracturas de tobillo, por ejemplo, supongo que la recuperación es mucho más compleja que en un paciente que está en normopeso, ¿no? absolutamente. Sí, digo, el hecho de que haya menos incidencia en la articulación como tal tibioestragalina, o sea, no quiere decir que no exista. También, si en esta articulación es común, en las otras es mucho más común. O sea, en las otras es casi sine qua non. O sea, si tienes obesidad, prácticamente vas a empezar a tener osteoartritis en las lumbares y va a empezar a degenerar todo esto y en la rodilla, por lo menos. Aunque la cuestión pélvica, la cuestión de la cabeza femoral se salva un poco más por la abundancia de músculos. Pues no quiere decir, o sea, son muchísimo más elevadas que en el tobillo. Y cuando hay una fractura, pues sí, si todo está inflamado, si todo está alterado, digamos que
metabólicamente o bioquímicamente va a haber más componentes inflamatorios que van a entorpecer la cicatrización adecuada. El estrés mecánico, o sea, aplican muchas cosas. Digamos que en ese aspecto puede resultar un poco sencillo, o sea, no es que sea lo mismo de ninguna manera, ¿no? Pero la cuestión mecánica o del estrés mecánico también está, ¿no? Y además la cuestión inflamatoria como tal por la enfermedad, ¿no? O sea, Por el estado inflamatorio, claro. Claro. Sí, o sea, sí está totalmente comprometida. Cuando además hay debilidad, o sea, si es un paciente obeso, ¿no? Independientemente del grado de obesidad, que tiene los tobillos íntegros o por lo menos saludables y está en riesgo, en una persona que tiene esta fractura, pues sí se incrementa. No sé, realmente, honestamente, no sé cuánto se incrementa el riesgo. Yo creo que depende de qué se fracture y qué tipo sea la fractura, obviamente. Pero pues sí, o sea, aunque sea una cuestión ligamentaria, aunque no sea una fractura, y de todas maneras, si además es obeso y tiene determinada edad y está envejeciendo desde antes o ya está siendo viejo, a pesar de que no sea añoso, pues sí, la cicatrización todavía va a ser Peor aún, claro. Y por esto también la importancia de saber qué tipo de ejercicio recomendar, y creo que va un poco aunado aquí a la pregunta que hace Victoria Blanco, que qué tipo de ejercicios se recomendarían para personas con obesidad. Esto es muy, muy importante, porque todos los pacientes que inician nuestro sistema, pues parte de las recomendaciones es la actividad física, pero pues evidentemente ir de manera muy paulatina. Y con estos pacientes que tienen una obesidad tan importante, yo creo que ser muy puntuales en necesitas una valoración, ¿no? Para que te indiquen qué tipo de actividad física, porque con esta sobrecarga que tienen en cada una de las articulaciones, pues creo que puede resultar incluso pues fatal o muy, muy contraproducente ciertos tipos de ejercicios, ¿no? Absolutamente. O sea, sí es bien importante que los valore pues algún ortopedista idealmente, o que los valore una persona que tenga experiencia en valorar la cuestión mecánica en las articulaciones y o sea, en este sentido que, no sé, alguna persona que tenga experiencia en esto. Yo lo que normalmente recomiendo que es utilizar sentido común, sin, o sea, preguntar muy bien, pues si es una persona que tiene dolor o puede, o sea, deambula bien, camina bien, puede subir escaleras, se cansa, pero las puede subir y no genera dolor, entonces empezar con dosis muy bajas de caminar, y a lo mejor camina 4 cuadras, una, no sé. Y entonces, si eso al día siguiente no le genera ningún dolor, después, a los 3 días puede caminar 2 cuadras. Yo prefiero ir lento y entonces que me digan, no, pues que no me cansé, hice un poco más, ok. Si al día siguiente te duele, entonces espera, porque no queremos que empiece a aumentar el dolor, ¿no? ¿Y qué dolor es? ¿No? O sea, si él ya sabe diferenciar entre un dolor de lesión o un dolor por uso. Hay gente que hace tan poca actividad física que cuando camina, no sé, 3 cuadras, les duelen los pies, ¿no? Son un obeso. Y pues sí, es normal. Si normalmente no lo usas, cualquier persona, si tú no usas un músculo continuamente y después lo usas suficiente, te va a doler. O sea, eso es la alarma del músculo. Entonces, mientras sea el músculo y o tendón y o pues articulación que esté, digamos, como no inflamada, sino usada distintamente, no hay problema. De ahí a cuando es algo que no se quita, que no disminuye con el reposo y todas estas cosas, entonces sí, ¿no? O sea, hay que cambiar, ¿no? Yo normalmente, o sea, una persona o un ejercicio que nunca se prescribe porque no lo toman como ejercicio, es subir las escaleras, ejercicio fabuloso, o sea, fabuloso cardiovascularmente, en la fuerza, en las personas que puedan, tengan escaleras cerca, lo pueden hacer con un piso, y hay gente que un piso implica muchísimo, o sea, en sentido cardiovascular, y puede funcionar muy bien, ¿no? Hacer las Oye, doctor, fíjate que, digo, a ambos les comento, yo no sé si vieron, pero hay un artículo que leí hace unos días que hablaba que en este tiempo de confinamiento habían aumentado mucho las lesiones por deporte en casa, porque la gente se puso a hacer CrossFit de YouTube
Y entonces hay un mundo de lesiones para los pacientes que, claro, como bien dices, no tienen actividad física regularmente y de repente quieren hacer, y además quieren hacerlo sin una supervisión y sin una indicación. Es importante también pues que esto se lo mencionen a ustedes como médicos del paciente, ¿no? Entonces, es como ve con calma, no tiene que ver con la pérdida de peso siempre el ejercicio si está maltratado, ¿no? Exacto, o sea, la dosis es mega importante y ahí es donde se pierde el sentido común. O sea, el sentido común es lo más incomún en el humano, lamentablemente. Y entonces la gente dice, tengo más tiempo, me voy a poner a hacer ejercicio y como dicen, Claro. no, sí puedo, y por el ego, entonces dicen, no, sí puedo, voy a aguantar, voy a aguantar. En ese momento no te duele tanto porque ya calentaste o estás, ya la articulación como que calentó un poco y cuando terminas o al día siguiente pues, realmente no estás bien, ¿no? O sea, Claro. o algo que sí te lastimaste. Entonces la dosis es bien importante, sobre todo al principio. Si ya eres una persona que medio estaba habituada a hacer determinada cantidad de ejercicio de determinada manera, bueno, pues ya conoces qué tipo de dolor o qué tipo de sensaciones vas a tener cuando hagas determinada cantidad de ejercicio. Luego CrossFit como se debe hacer, prácticamente nadie lo hace bien porque necesitas mucha instrucción para levantar esos pesos y nadie entrena con kettlebells y con pesas olímpicas aquí. Es sumamente recomendable, así lo hacen muchísimos países escandinavos, rusos, la gente más saludable y personas añosas, así lo hacen en Canadá y en Estados Unidos. Aquí en México pues, no hay muchas personas que sepamos hacer esta prescripción y hacerla adecuadamente y a mucha gente le resulta de terror hacer esto. Pero definitivamente en personas que tienen tanto obesidad como envejecimiento, funciona mucho ganar masa muscular, muchísimo. Y la mejor manera de hacerlo es hacer ejercicios de resistencia, en el sentido de una resistencia en el peso. Entonces, pues sí, vaya, pero para lo que tú decías, es el sentido común muchas veces se pierde y siempre, por lo menos, exageren en cómo van a empezar un ejercicio. O sea, exagerar, porque de esa manera, si les faltó ejercicio, al día siguiente pueden hacer un poquito más. Claro. Pero si te pasaste, Ya te lesionaste y paras. Claro. y lo ideal, consulten a un médico con experiencia en eso, un ortopedista con experiencia en eso. Es súper interesante, doctora Vargas. Ahora sí ya tenemos más indicaciones para los pacientes. Generalmente, pues el área del deporte es un tema que muchos médicos no tocan en el tratamiento de obesidad y sobrepeso y que es súper importante, porque sí, la alimentación tiene que ver, pero también sí el gasto calórico que está generando el cuerpo. Entonces, súper Y ya como interesante. un hábito saludable, ¿no? Que va hablando más allá de eso, ya como un hábito saludable que tiene que ver con nuestro sistema inmune, salud cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces sí es un hábito que la verdad es que por eso casi en todos los sistemas de tratamiento de reducción de peso, pues sí se trata de incluir y creo que debe de ser una meta para pues todos nosotros tener justamente como parte de nuestro día a día la actividad física, ¿no? Pero tener obviamente todos estos cuidados por considerar justamente todo lo que nos acaba de explicar el doctor con nuestros pacientes con obesidad, ¿no? Pues creo que no hay más preguntas, pues te agradecemos mucho, doctor Diego Martínez Conde, por haber participado con nosotros. Y Miriam. Sí, una pregunta más, doctor.